Comenzamos. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al segundo encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 3. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 2, que debe ser entregada en la semana 6, es decir, a partir del próximo lunes 21 de octubre hasta el domingo 27 de octubre, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 29 de octubre sin penalización en la calificación. Este espacio es oportuno para informarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 1. Las observaciones del mismo la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar con respecto a las distintas teorías y enfoques desde donde se aborda la psicología de la personalidad. Continuando con el objetivo de este encuentro, les hago saber que para esta segunda actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje un informe interpretativo, el cual tiene como propósito desarrollar el objetivo de la unidad 2, que es analizar los determinantes fijos y dinámicos de la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. Con el propósito de demostrar los conocimientos obtenidos en esta unidad, deberán construir un informe escrito de tipo interpretativo, el cual se trata de un texto cuyo fin es comunicar informaciones relevantes y está especializado en el análisis y la interpretación de los hechos. Este informe interpretativo debe contener una introducción donde ustedes expliquen cuál es el objetivo de la unidad, cuál es el objetivo del informe y muy brevemente cuáles son los elementos teóricos que desarrollarán dentro de esta actividad. Por supuesto, el desarrollo basado en los elementos teóricos que ya les voy a mencionar y, por supuesto, sus conclusiones. Para la elaboración de este informe interpretativo, deben realizar un análisis basado en los siguientes elementos teóricos. Los voy a mencionar de manera general con su respectiva pregunta y luego voy a especificar qué es lo que se espera en cada uno de estos apartados teóricos. De manera de profundizar en esta segunda unidad, conoceremos las diferencias individuales a través de la interrogante, cuáles son los rasgos que distinguen a la gente y cómo se miden esos rasgos. Adaptación y ajuste en la personalidad le darán respuesta a las dos interrogantes, cómo se adaptan las personas ante las demandas de la vida y cómo actúa una persona mentalmente sana. Procesos cognitivos dará respuesta a la pregunta ¿qué clases de pensamientos afectan a nuestra personalidad? Cultura, ¿cómo influye la cultura en la formación de la personalidad? ¿Cómo influye la sociedad en el desarrollo de la personalidad? Influencias biológicas, ¿cómo afectan los procesos biológicos el desarrollo de la personalidad? También darán respuesta a la interrogante, ¿se hereda la personalidad? Deben razonar su respuesta. Con respecto al desarrollo infantil, pues deben responder a cómo las experiencias de la niñez determinan la personalidad en la vida adulta.
Dentro del desarrollo adulto se dará respuesta a cómo pueden cambiar los adultos la personalidad y qué experiencias de la adultez influyen en la personalidad. Por otra parte, en este informe deben describir la importancia de estudiar los determinantes fijos y dinámicos en la conformación y desarrollo de la personalidad. Deben fundamentar y argumentar sus respuestas de acuerdo a las referencias bibliográficas del área de psicología de la personalidad. Es decir, que esta importancia no es que ustedes van a sacar una conclusión. Esto me parece importante por el estudiante de psicología. No, ustedes se van a leer el material, van a decir, de acuerdo a Bermúdez o de acuerdo a Alport, refieren que es importante estudiar la personalidad de acuerdo a los distintos enfoques porque ellos nos van a permitir la aproximación a este objeto de estudio desde la perspectiva de cada una de las teorías. Bien, cuando hablamos de una argumentación, es importante recordarles que estas se basan en una serie de razonamientos y reflexiones acerca de un tema en particular. Y esta argumentación debe estar construida en base a evidencias. Y las evidencias, en este caso, es lo que dice la teoría. En este sentido, el argumento debe establecer sus reflexiones en relación con el tema, las razones teóricas que apoyan su reflexión y la evidencia que demuestre la veracidad de sus afirmaciones. Esto implica que debe hacer uso de la respectiva referencia bibliográfica con su cita textual o parafraseada. De lo contrario, esto puede considerarse plagio académico. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la mayoría de los trabajos y resúmenes observé que en algunos casos no indican las referencias bibliográficas, aun cuando no se encuentre dentro de la rúbrica. Ya estamos a nivel universitario y es importante que nosotros desde la psicología empecemos a utilizar los criterios que nos establece la universidad. Bien, en cuanto a los pasos para hacer este informe, primero deben fundamentar el análisis en los tópicos teóricos establecidos, en este caso por mí, que son los que les estoy indicando. Deben determinar las fuentes de información. Si utilizan otros manuales distintos, también lo pueden incluir, siempre que sea la bibliografía especializada del área. Cualquier manual de psicología de la personalidad, cualquier artículo de revista científica. Es importante que si van a utilizar información de páginas web, preferiblemente que sean artículos que estén alojados en revistas arbitradas. Traten de no utilizar las referencias de las páginas web como Wikipedia, Psiquipedia, Psicología y Mente, La Mente es Maravillosa. ¿Por qué no? Porque si bien es cierto que esta es en teoría contiene material de psicología, algunos de ellos contienen errores conceptuales. Entonces es mejor irse a la fuente original. Es importante en la estructura de su informe que ustedes organicen, evalúen la información que van a plasmar allí. Lo sintetizan y van a dar respuesta a lo siguiente. Con respecto a el apartado denominado diferencias individuales y cuáles son los rasgos que distinguen a la gente y cómo se miden esos rasgos, ya ustedes tienen experiencia en la unidad 1 con las tipologías y las teorías de los rasgos. ¿Cómo se miden esos rasgos? Pues estos rasgos se miden, los que hicieron su gráfico de manera adecuada. ¿Cómo medimos la personalidad? De acuerdo al enfoque, pues la podemos medir a través de la observación clínica, a través de entrevistas, a través de cuestionarios estructurados, a través de pruebas psicométricas, a través de pruebas proyectivas, a través de autobiografías, por ejemplo. Y hay una serie de autores como Cattell, Macosta y Crae, Murray, entre otros, que han desarrollado pruebas psicológicas, algunas estandarizadas, algunas de corte proyectivo, para medir esos rasgos de personalidad que distinguen a la gente. Con
relación a el apartado denominado adaptación y ajuste en la personalidad, en donde van a dar respuesta a cómo se adaptan las personas ante las demandas de la vida y cómo actúa una persona mentalmente sana, ustedes describirán en estas respuestas qué es la adaptación psicológica, cómo se produce la adaptación al estrés en las personas, qué son los estilos de afrontamiento. Estos estilos de afrontamiento se refieren a las maneras desde el punto de vista cognitivo, cómo los seres humanos hacemos para resolver situaciones imprevistas o problemáticas bajo situaciones estresantes. ¿Qué teorías se van a buscar? La de Lazarus y Folman, que son unos teóricos que han desarrollado toda una línea de investigación en esta área. Asimismo, pueden complementar estas respuestas con lo que dice la teoría freudiana, la teoría psicoanalítica, acerca de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son todas aquellas estrategias inconscientes que utilizamos los seres humanos precisamente para enfrentarnos a las demandas de la vida o todas aquellas situaciones que nos estresan. Por otra parte, desde el punto de vista del enfoque conductual, van a señalar cómo se producen los procesos de autorregulación, tanto conductual como emocional, relacionados precisamente con cómo es esa adaptación y ese ajuste en la personalidad. Asimismo, sería importante incluir la teoría de Martin Seligman acerca de la desesperanza aprendida, que pues es un estado de indefensión que desarrollan las personas cuando se encuentran en ambientes de crisis o ambientes que hay mucha carga de hostilidad. Bien, con respecto al apartado procesos cognitivos, donde darán respuestas a qué clases de pensamientos afectan a nuestra personalidad, se irán a las teorías cognitivas. Entonces ustedes van a describir desde el punto de vista de estas teorías cómo los esquemas cognitivos, las creencias erróneas y los pensamientos distorsionados, por ejemplo, dan lugar a la aparición de cierto funcionamiento en la personalidad. También desarrollarán el concepto de autoeficacia de Bandura y la teoría del locus de control de Rother. Con respecto a el subtema denominado cultura, donde van a dar respuesta a cómo influye la cultura y la sociedad en el desarrollo de la personalidad, fundamentalmente existen dos perspectivas en el estudio de la personalidad y la cultura. La psicología cultural, la psicología transcultural y cómo la personalidad es moldeada o es influenciada por el contexto sociohistórico donde se desenvuelve el individuo. Con respecto a las influencias biológicas, esto es cómo afectan los procesos biológicos el desarrollo de la personalidad. Esto se asocia con las bases biológicas del comportamiento y a su vez cómo toda esta constitución física, el temperamento, influyen en lo que es la personalidad. Con relación a que si se hereda la personalidad, aquí deben dar respuesta a esa dicotomía temperamento-carácter, si prevalece uno, si prevalece el otro, si tenemos rasgos heredados y cómo se produce todo ese proceso de desarrollo de la personalidad. En el subtema desarrollo infantil, pues darán respuesta a cómo esas experiencias de la niñez determinan la personalidad en la vida adulta. Desde las teorías psicoanalíticas hay bastante aporte para apoyar esta respuesta. Irán a buscar e identificar la teoría del apego, cómo los estilos de crianza influyen en la conformación de ciertos rasgos de la personalidad, qué autores van a ubicar: Bowlby, Speed y Winnicott. Si encuentran algún otro que les parezca importante para incluir dentro de esa respuesta, también lo pueden hacer. Con respecto al último aspecto teórico, que es el desarrollo adulto, cómo pueden cambiar los adultos la personalidad y qué experiencias de la adultez influyen en la personalidad. Desde algunos enfoques o desde algunas teorías se dice que la personalidad se conforma o se consolida hasta la adolescencia.
Sin embargo, hay algunas investigaciones, algunas teorías que proponen que en la personalidad adulta también se producen cambios. Entonces ustedes van a ubicar, por ejemplo, como una patología orgánica, un accidente cerebrovascular, un traumatismo cráneoencefálico, algo que genere un trauma en el cerebro puede, por ejemplo, generar o derivar en un trastorno de personalidad. Entonces, por ahí se van. ¿Qué experiencias de la adultez influyen en la personalidad? Pues, por ejemplo, la pandemia es el ejemplo por excelencia que a muchos les cambió el estilo de afrontamiento tanto de las situaciones de estrés como algunos rasgos del funcionamiento de su personalidad. Entonces, esto son maneras donde ustedes van a ubicar pues todo aquello que le pueda dar respuesta a ello partiendo de la idea que la personalidad se mantiene flexible a lo largo de todo el curso del ciclo vital y que puede incorporar cambios normalmente pequeños, otros de otro estilo, que se producen a lo largo del tiempo. Esto se va a reflejar en la madurez del individuo y va con el objetivo de facilitar el proceso adaptativo. ¿Cuáles son los materiales básicos para realizar esta tarea? Pues el Manual de Psicología de Personalidad de Bermúdez, que tienen dentro de los recursos de consulta, lo que describe Alport en relación con la psicología de la personalidad. Quizás encuentren algún material viejo, pero esos material viejo con respecto a Alport son materiales clásicos del área. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones de forma de este informe? Estos se comunicarán por escrito en un documento de Word. Este informe debe contener una portada institucional. Esta portada institucional es de una página en la cual deben estar descritos todos los elementos que indica el manual de realización de trabajos de pregrado de la universidad. No debe contener imágenes, ni colores, ni letras en otro tamaño que no sea Arial 12. En el informe se debe mantener la homogeneidad de la letra. Muchas veces me he encontrado con que la portada tiene el título en otro estilo o en otro tamaño de letras. No, incluida la portada debe mantenerse la homogeneidad. Ahora, ¿cuál es el desarrollo mínimo de este informe? Se pueden haber dado cuenta que este es un trabajo que tiene un contenido bastante complejo, bastante extenso, por lo cual el mínimo de desarrollo será de 12 páginas y el máximo de 20. Ya lo van a ver en los criterios de la evaluación. Por tratarse de un informe, ustedes pueden, en lugar de poner imágenes o dibujitos alusivos a algunas teorías, hacer sus propios esquemas, sus propios cuadros sinópticos, obviamente bastante resumido, apelando a esa capacidad de síntesis y de integración, donde ustedes pueden sistematizar la información para dar respuesta a algunas de esas preguntas. Ustedes hacen un cuadro, bueno, la teoría tal indica tal en relación con los procesos cognitivos, eso se va a contar como un diagrama y una ilustración en lugar de colocar dibujos por colocarlo. Otra de las disposiciones es que los temas estén por orden, estén adecuadamente desarrollados, que cada uno de estos subtemas tenga su apartado, que no sea una redacción lineal, porque qué sentido tiene leer un examen donde, leer un informe donde esté todo lineal y no pueda existir esa separación de temas. Entonces es importante que cada subtema teórico tenga su apartado. Es importante seguir las normas de realización del manual de pregrado de la universidad con respecto a las referencias textuales o parafraseadas. Bermúdez refiere que los procesos cognitivos son tal y tal y tal. Es importante que ya empecemos a practicar lo que es las referencias como se deben, porque de lo contrario se considera plagio. Todo el texto debe estar escrito en letra Arial 12 con un interlineado de espacio y medio en formato institucional. Cuando se dice que en formato institucional es porque el ajuste
del texto debe estar 4 centímetros el superior e izquierdo y de 3 centímetros el derecho e inferior. Recuerden que este trabajo también está calificado sobre 100, son 4 actividades, cada una vale 25%, que representa el 100% de la calificación al final. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de este informe? La introducción. En esta introducción ustedes van a describir el objetivo del informe, describir muy brevemente cuáles son esos elementos teóricos o lo que a ustedes les parezca importante para alguien. Imagínense que alguien que no es de psicología esté leyendo ese informe. Entonces es importante que el lenguaje que utilicen allí sea científico, sea técnico, pero que pueda ser leído por cualquier persona. Con respecto a la calidad de la información, esto es que todo lo que ustedes plasmen allí deben venir de material del área. Ya saben, eviten las referencias de páginas web. Que esté bien organizada la información, es decir, que esté en sus apartados, separando cada tema que ustedes desarrollen y la conclusión de la importancia de este tópico que ustedes están desarrollando. Un criterio que a muchos se les pasa es el uso de diagramas e ilustraciones. Como bien les acabo de decir, si ustedes hacen sus esquemitas, sus gráficos, sus cuadros sinópticos, esto va a ser evaluado mucho mejor que si ustedes colocan un dibujo por colocarlo. Y por supuesto, tener cuidado con la redacción y la ortografía, sobre todo al momento de escribir los nombres de los autores. Como ya lo señalé al inicio de este encuentro, esta actividad sumativa 2 tiene como fecha de entrega a partir del próximo lunes 21 de octubre hasta el domingo 27 de octubre, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 29 de octubre. Esto no tiene penalización en la calificación. Hasta el momento de lo que les he dicho, ¿tienen alguna duda, preguntas, comentarios? Pueden hacer. Buenas noches. ¿Cómo, cómo que están en la plataforma? Ajá, ya voy a entrar a ver. Estamos en Psicología de la Personalidad 1, ¿verdad? No, estamos en... Sí, pero el encuentro es mañana, no hoy. Por eso estoy sorprendida yo, pero ¿de qué estás hablando? Sí, sí, del código erróneo. Tu clase toca mañana. Ok. ¿Alguna duda? Ya se va a cerrar esta sesión. Con esta descripción damos por culminada. Ah, ok. Con esta descripción damos por culminada esta segunda actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1. Si tienen otras dudas acerca de la tarea,
del material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas, que a la brevedad posible les será respondida su inquietud. Muchas gracias por su asistencia y participación. Hasta el próximo encuentro. Feliz noche y éxito en la tarea.